Buenas noches. Continuando con el curso de manera virtual, seguimos con el segundo video. A partir de este video, de los próximos videos, voy en la medida de lo posible, que la duración de cada video dure de 10 a 15 minutos, para que cuando ustedes traten de descargar el video en la plataforma, no sea tan pesado y sea más fácil para la mayoría de ustedes descargarlo. Estoy explorando la posibilidad de utilizar unas herramientas en YouTube. Estoy mirando a ver cómo lo hago. Porque la otra sería por medio de links en YouTube. Subir en el aula virtual los links y ustedes simplemente pues ya entran a YouTube y pueden mirar el video de una forma más fácil. Esa es una otra opción que estoy explorando. Bueno, entonces el video de hoy va a consistir en hacerles una inducción, una introducción sobre la ecuación de Manning específicamente y sobre la ecuación THC. Entonces nosotros vamos a revisar primero de que la ecuación de Manning, como lo dice acá este archivo en Word que les preparé, voy a borrar este dato de caudal. Hay dos formas de plantear la ecuación de Manning para calcular la velocidad en el sistema internacional métrico o en el sistema inglés. En el sistema internacional métrico la ecuación es esta que le estoy señalando con el cursor. Velocidad es igual a 1 sobre n por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente en un medio. Donde pues la velocidad sería calculada según Manning, ¿cierto? Para flujo uniforme. Ustedes ya deben recordar que flujo uniforme, las condiciones de espacio y de tiempo son constantes a lo largo del canal. Es el caso ideal o utópico. Como estamos utilizando esta ecuación en sistema métrico, pues la velocidad de metros por segundo en radio hidráulico debe dar en unidades de metros. Recordemos que el radio hidráulico es área mojada sobre perímetro mojado. Y la pendiente S, que aparece allí en esta ecuación, se toma como la pendiente del fondo del canal. O como estamos en condiciones de flujo uniforme, la pendiente del fondo del canal coincide con la pendiente de la línea de energía. Entonces, bajo condiciones de flujo uniforme, decir la pendiente del fondo del canal o la pendiente de la línea de energía básicamente es lo mismo. Por las mismas condiciones que le decía que el criterio en el espacio y en el tiempo de las condiciones hidráulicas se permanecen constantes. Entonces, por lo tanto, quedaría la pendiente en esa ecuación a la medio. Pero si ustedes observan, esa velocidad, esa ecuación para calcular la velocidad según Manning, no es, digamos, dimensionalmente correcta. Si nosotros fuéramos a mirar ya más específicamente el coeficiente de Manning, recordemos que el coeficiente de Manning sale, digamos, debido a la rugosidad que tenga el canal, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la rugosidad del canal, pues nosotros tenemos, digamos, unas tablas para ya o escoger el n de Manning o el CHC o los otros parámetros que vimos en el video anterior, el de Cutter, el de Bassin, y así poder establecer ese parámetro. Entonces, digamos, continuando con la explicación del coeficiente de Manning, resulta que el coeficiente de Manning realmente sí debe tener una dimensión, que es esta: unidades de tiempo segundos sobre metro a la 1/3, para que digamos que nosotros podamos reemplazar aquí dentro de esta ecuación y en esa ecuación de velocidad de metros por segundo. ¿Por qué da ese coeficiente de Manning, digamos, con esas dimensiones un poco extrañas? Básicamente es por dos razones. Una es porque es una ecuación empírica, es una ecuación obtenida de múltiples ensayos del investigador Manning en su momento, donde encontraba unas gráficas y con base en esas gráficas obtuvo una ecuación que al reemplazarla me pudiera obtener la velocidad sacada de esas gráficas. Entonces, cuando se hacen esos análisis estadísticos en física, generalmente esas ecuaciones no son dimensionalmente correctas o se llaman ecuaciones empíricas, porque si uno se pone a ver físicamente o en especial matemáticamente, las dimensiones no son como muy, digamos, acordes. Y la otra forma es que si yo buscara una forma, digamos,
teórica, desde una demostración, digamos, arrancando unos conceptos previos para llegar a demostración de esa ecuación, no se puede. Por lo mismo, por el origen de que fueron resultados que resumen muchas condiciones. Y entonces, esos gráficos, esos resultados que resumen muchas condiciones, pues lo más sencillo es establecer una ecuación que me escriba en una forma resumida el fenómeno o el parámetro físico que yo estoy calculando. Ese coeficiente que está involucrado, por ejemplo, la viscosidad del agua, aunque nosotros no lo vemos ahí. Está involucrado la rugosidad del material, la rugosidad absoluta. Para los que vieron tuberías, se acuerdan el caso S, para PVC. También debe estar esto involucrado, por ejemplo, la influencia del caudal, la influencia de la velocidad, hasta la temperatura y otros parámetros que están, digamos, influenciados en ese coeficiente HSI. Aquí les coloco, digamos, como una pequeña descripción o concepto sobre lo que les estoy acabando de comentar. Revisando la dimensionalidad del coeficiente de n de Manning debe ser de segundo sobre metro a la 1/3. Si se observa la dimensión del coeficiente físicamente, no representa una variable física conocida como tal. Por esta razón, esta ecuación es empírica. Adicionalmente, es por el origen o la creación de la ecuación, ya que se obtuvo de una serie de análisis estadísticos de velocidades y caudales, presentando una ecuación de tendencia que represente o describa los resultados, arrojando en la mayoría de estos análisis estadísticos de ecuaciones sin demostraciones físicamente sustentables, pero con buena precisión. Digamos, ya obteniendo, digamos, lo que implica el coeficiente HSI, vamos a calcular, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, para aplicar esa ecuación de velocidad, que vamos a ver que realmente es muy sencilla, no es mayor problema. Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos varios datos, pero no tenemos el caudal. Desconocemos el caudal. Y vamos a calcular el caudal, obviamente bajo condiciones de flujo uniforme, de un canal rectangular, ¿cierto? Con los siguientes datos. Entonces aquí tenemos los datos de entrada. Entonces tenemos del canal rectangular que el ancho, el B del canal rectangular de 5 metros. La profundidad o tirante del flujo Y es 2 metros. Que el canal está hecho en material de mampostería, en ladrillo revestido con mortero de cemento. Y si nosotros buscamos las tablas, en especial las del libro de hidráulica de canales abiertos de Ventechou, vamos a ver seguramente en una de esas tablas, si buscamos con esa descripción, canal hecho en mampostería en ladrillo revestido con concreto, que el N de Manning es 0.015. Entonces, adicionalmente nos da el problema que se tiene, digamos, por topografía, la pendiente del fondo del canal, y es equivalente a 0,0782% o 0,00782, como vemos acá en el documento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular pues el área mojada y el perímetro mojado, ¿cierto? Entonces, área es base por altura, B por Y, 5 por 2, eso me da 10 metros cuadrados. Y perímetro mojado para un canal rectangular, como se ven acordar de las tablitas, que donde están todas las secciones geométricas, perímetro mojado de un canal rectangular es la base más 2 veces la profundidad, B más 2 veces Y, que es lo que tenemos aquí en el denominador del cálculo radiohidráulico. 5 metros más 2 veces la profundidad. Aquí tengo un pequeño error y ya lo corrijo. Bueno, el error es que ahí no debe aparecer 2 metros, sino 2 por 2 metros, ¿cierto? Entonces, para que me dé 5 más 4, 9 metros. Bueno, entonces, el área mojada da 10 metros cuadrados, el perímetro mojado 9 metros, y si ustedes observan, pues el radio hidráulico me da 1,1111 metros. Ya teniendo ese dato, pues nos vamos a la ecuación. Bajo las condiciones del sistema internacional métrico, 1 sobre coeficiente de Manning por radio hidráulico a 2/3 por la pendiente de los medios, y simplemente reemplazamos 1 sobre 0.015, que es el N de Manning, el perímetro mojado ya lo calculamos aparte, que es 1,1111 metros a la 2/3, y la pendiente que lo tenemos también, pues como dato. Si hacemos esos cálculos me da una velocidad de 2 metros por segundo. Digamos que si nosotros estuviéramos en el salón de clase, entonces aquí se supone que nosotros esperaríamos, no sé, un par de minuticos, entonces yo le daría la opción a ustedes que revisaran el cálculo en clase y pues seguramente
en sus calculadoras, o si estuviéramos en la clase, pues le da 2 metros por segundo, obviamente. Ya teniendo la velocidad, entonces, pues vamos a utilizar la ecuación de continuidad para calcular el caudal, ¿cierto? Que es la forma más sencilla. Caudal es área por velocidad o área mojada por velocidad. Recordemos que el área mojada es 5 por 2, 10 metros cuadrados, que aquí lo tenemos por la velocidad que acabamos de calcular, da 2 metros por segundo, y eso me da un caudal de 20 metros cúbicos por segundo, que son 20.000 litros por segundo. Bueno, y eso, digamos, sería, digamos, de esa forma muy sencilla, teniendo la pendiente, la rugosidad del canal, el caudal y la profundidad del flujo, podemos obtener el caudal de esa forma tan sencilla. Pero entonces, a manera de ejemplo, voy a explicarles con base en esos mismos datos básicamente anteriores, cómo podemos utilizar la ecuación de Manning, pero ahora en el sistema inglés, no en el sistema métrico. Entonces, la ecuación de Manning en el sistema inglés es esta que vemos acá con el cursor. Velocidad es igual a 1,486 sobre n por radio hidráulico a la 2 tercios por S los medio. Recuerden, 1,486. No confundir con 1486. 1,486 por radio hidráulico a la 2 tercios por la pendiente en los medios. Para utilizar esa ecuación, observen que la diferencia entre esta ecuación del sistema inglés y el sistema métrico, básicamente es que no está aquí arriba del coeficiente Manning 1, sino este factor para cambiar al sistema internacional, que es 1,486. Entonces, si utilizamos esa ecuación, velocidad según Manning, me daría en pies sobre segundo. El radio hidráulico pues me daría en pies, porque el área mojada debería tener las unidades de pies cuadrados y el perímetro mojado en unidades de pies. Por lo tanto, pues el radio hidráulico se empieza. La pendiente del fondo del canal pues sigue siendo la misma, ¿cierto? En las mismas dimensiones. Recordemos que las pendientes son adimensionales. Y el coeficiente de Manning, pues digamos que independiente del sistema internacional de medidas que esté, pues debe tener el mismo valor de rugosidad. No cambia, no varía. Entonces aquí, digamos, a manera de ejemplo, voy a utilizar los mismos datos del ejemplo anterior que teníamos de caudal, de profundidad de base, y lo que voy a hacer es estrictamente cambiar esos datos que teníamos en el sistema métrico al sistema inglés en unidades de pies. Entonces, observen que el objetivo es el mismo, calcular el caudal, ¿cierto? Entonces vamos a pasar los 5 metros a pies, eso me equivale a 16,4042 pies, recordando que un pie es 30,48 centímetros o 0,3048 metros, y que la profundidad y de 2 metros, si lo paso a pies me da 6,5617 pies. El área mojada, por lo tanto, en el sistema métrico serían 10 metros cuadrados, si lo paso a pies cuadrados serían 107,63,91 pies cuadrados. De igual forma, el perímetro mojado anteriormente nos daba 9 metros, ahora si lo paso a pies pues me da 29,5276 pies. Calculo nuevamente el radio hidráulico, área mojada sobre perímetro mojado en unidades de pies, y eso me debe dar, o me da 3,6454 pies. Si observan lo que les comentaba, paso toda unidad de pies y ya simplemente calculo aquí la velocidad 1,486, reemplazo 1,148 menos de 2, 1,486 dividido en n de Manning por el radio hidráulico en pies, 3,64 a la 2 tercios, y la pendiente, y eso me da una velocidad de 6,5618. 6,56, es decir, menos de 7 pies sobre segundo. Aquí me faltaron los segundos. Bueno, entonces observamos que las dos velocidades son equivalentes. Si nosotros vamos a pasar la velocidad de 2 metros por segundo a pies sobre segundo, seguramente nos da 6,5618. Y ahí les estoy mostrando cómo podemos calcular la velocidad o el caudal en el sistema métrico o en el sistema inglés. Entonces aquí le quería hacer este ejercicio pues para mostrar de que si yo utilizo esta ecuación 1,486, mire que equivale, pues obviamente pasar del sistema métrico al sistema inglés. Y por último, ya teniendo la velocidad, vuelvo a aplicar la ecuación de continuidad de área por velocidad, y con esa área por velocidad me da un caudal de 706,3063 pies cúbicos por segundo, que equivale a 20 metros cúbicos por segundo. Y de esta forma mostramos una aplicación de la ecuación de Manning usando el sistema métrico y el sistema inglés.